cuando hablo con pacientes mayores de 60 años, siempre les explico que, en esta etapa de la vida, el cuerpo empieza a reaccionar de forma diferente a combinaciones de alimentos que parecían completamente inofensivas durante décadas. A menudo, lo que comíamos sin problema a los 40 o 50 años empieza a causar molestias digestivas, inestabilidad en la presión arterial o malestar general que no asociamos inmediatamente con el plato que tenemos delante. Y uno de los ejemplos más curiosos, y a la vez más frecuentes, es precisamente el tomate. Este alimento tan común, tan presente en la cocina diaria y tan apreciado por innumerables personas mayores, puede convertirse en un verdadero desencadenante de reacciones inesperadas cuando se combina de forma inadecuada. No porque sea malo, sino porque el cuerpo de la persona mayor simplemente responde de forma diferente. El tomate siempre ha tenido fama de ser un alimento rico en antioxidantes, ligero, saludable y bueno para el corazón, pero lo que pocos mayores de 60 años saben es que, al mezclarse con ciertos ingredientes específicos, se produce un cambio importante en la forma en que el cuerpo metaboliza sus ácidos naturales. Estos ácidos, que antes se procesaban fácilmente, ahora requieren un mayor esfuerzo del sistema digestivo, que ya no funciona con la misma rapidez. Y cuando añadimos ingredientes que provocan fermentación excesiva, retención de líquidos o aumentos inesperados de la presión arterial, creamos una combinación silenciosa que se acumula día tras día, hasta que el cuerpo empieza a enviar señales claras de que algo no funciona correctamente. Algunos pacientes refieren acidez estomacal constante sin saber su origen, sensación de pesadez en el estómago justo después de las comidas, fatiga después del almuerzo, dolores de cabeza recurrentes, hinchazón, gases más intensos e incluso dificultad para dormir. Todo esto puede parecer inconexo, pero a menudo está relacionado precisamente con esa ensalada aparentemente inocente que mezcla tomates con alimentos que no deberían combinarse. Y lo más sorprendente es que estas reacciones no aparecen de la noche a la mañana, son efectos acumulativos, una pequeña inflamación digestiva aquí, una fermentación exagerada allá, un pico de presión arterial por allá, y el cuerpo pierde su capacidad de recuperación tan rápida como antes. A menudo explico que, después de los 60, el sistema digestivo funciona como un motor antiguo, puede seguir funcionando a la perfección, pero requiere un cuidado diferente, ajustes más delicados y atención al detalle. Y cuando hablo de estos 4 alimentos que no deben combinarse con tomates, muchas mujeres y hombres mayores se sorprenden porque estos ingredientes han formado parte de su rutina durante años. Sin darse cuenta, han creado un patrón alimenticio que exige más del cuerpo de lo que éste puede ofrecer en esta etapa de la vida. Y cuando entran en este ciclo, empiezan a sentirse cansados, irritables o mentalmente más lentos, creyendo que es simplemente una consecuencia de la edad, cuando en realidad parte de este malestar proviene directamente de su dieta. El gran problema es que, debido a que los tomates tienen un perfil ácido y también son ricos en licopeno y fibra, su efecto varía según con que se combinen en el plato. Al combinarlos con alimentos que aumentan la fermentación intestinal, por ejemplo, pueden generar más gases y distensión abdominal. Al mezclarlos con ingredientes ricos en sodio, pueden aumentar la retención de líquidos y tener un efecto que afecta la presión arterial. Y cuando se combina con alimentos que alteran la microbiota intestinal, puede afectar directamente la claridad mental y el equilibrio neurológico, especialmente en personas mayores sensibles a cualquier cambio en el sistema digestivo. Tengo un paciente, el señor Alberto, de 68 años, que acudió a mí creyendo tener un problema circulatorio grave porque sentía pesadez en la cabeza, un calor extraño en la cara y una presión interna que siempre aparecía después de cenar. Le hicimos pruebas y todo parecía relativamente estable, hasta que le pregunté sobre sus hábitos alimenticios. Me contó que todas las noches preparaba una gran ensalada de tomate con ciertos ingredientes que consideraba ligeros. Para él, ese plato era el más sano del día, pero en realidad, activaba una serie de reacciones digestivas que, sumadas a la sensibilidad propia de su edad, le provocaban molestias que afectaban tanto a su cuerpo como a su claridad mental. Cuando ajustamos su dieta, sin eliminar el tomate, sino simplemente guiándolo en cómo combinarlo correctamente, regresó semanas después sintiéndose como una persona nueva. Afirmó no recordar la última vez que se sintió tan ligero, con una digestión tan fácil y la mente tan lúcida. Este tipo de cambio demuestra que el problema no reside en el tomate en sí, sino en la falta de orientación sobre cómo consumirlo después de los 60. El cuerpo cambia, pero nuestros hábitos alimenticios suelen ser los mismos que hace décadas. Y esta discrepancia entre el organismo actual y el estilo de vida
Los viejos hábitos alimenticios generan estos errores silenciosos que muchas personas mayores cometen sin darse cuenta. Las mujeres mayores, en particular, son muy sensibles a estas reacciones porque, además de los cambios digestivos, experimentan intensos cambios hormonales tras la menopausia, que afectan la producción de jugos digestivos, la acidez estomacal, la velocidad de la digestión e incluso la forma en que el cerebro interpreta las señales del intestino. Y el intestino, para quienes superan los 60 años, no es solo un órgano digestivo, es un verdadero mensajero que influye en el estado de ánimo, la energía, la memoria e incluso la disposición para realizar tareas cotidianas sencillas. Cuando está desequilibrado, todo parece más pesado; cuando está en armonía, todo el cuerpo funciona mejor. Una vez, una paciente llamada doña Isaurina me comentó que sentía una constante confusión mental, como si siempre estuviera cansada y con la mente nublada. Creía que esto era inevitable debido a su edad. Sin embargo, al analizar su dieta, descubrí que mezclaba tomates con uno de los alimentos más inflamatorios para las personas mayores, siempre en el almuerzo y la cena. Cuando hicimos una simple reorganización, semanas después regresó a la oficina sonriendo, diciendo que su mente parecía haber despertado. En ese momento, comprendió que su alimentación interfería directamente con la calidad de sus pensamientos. Todos estos casos ilustran una verdad que siempre repito: el cuerpo de las personas mayores es sabio, pero sensible. Reacciona de inmediato a las combinaciones inadecuadas y recompensa generosamente cuando se le trata con respeto. Por lo tanto, cuando digo que hay 4 alimentos que nunca deben mezclarse con tomates después de los 60, no hablo de modas, exageraciones ni restricciones innecesarias. Hablo de cuidado, prevención y equilibrio. Hablo de la oportunidad que tiene cada persona mayor de vivir sus días con energía, una digestión ligera, una mente clara y una presión arterial estable, sin tener que renunciar a los alimentos que le gustan, sino simplemente ajustando la forma en que los combina. Y es precisamente este conocimiento el que puede evitar que un plato aparentemente inofensivo acelere procesos internos que desgastan el cuerpo, aumentan la inflamación silenciosa y afectan el bienestar general. Cuando aprendemos a comer con atención plena, nos damos cuenta de que la comida es una gran aliada para mantener la vitalidad, preservar la memoria y la energía incluso en la vejez. A partir de los 60 años, el cuerpo comienza a funcionar con mayor sensibilidad, y pequeñas elecciones alimentarias que antes pasaban desapercibidas empiezan a tener un impacto mucho mayor. Esto se debe a que el metabolismo ya no responde con la misma agilidad, los niveles hormonales cambian y los sistemas digestivo, cardiovascular y neurológico funcionan con mayor delicadeza, requiriendo más cuidado y atención. Por lo tanto, cuando hablamos de combinaciones de alimentos inadecuadas, especialmente las que incluyen tomates, no exageramos ni intentamos crear alarma innecesaria, simplemente reconocemos que lo que antes se toleraba fácilmente ahora puede desencadenar reacciones que acumulan efectos silenciosos con el tiempo y que, en las personas mayores, se manifiestan con mayor intensidad. Los tomates, a pesar de ser ricos en licopeno, vitaminas y antioxidantes, pueden convertirse en un desencadenante al combinarse con ciertos alimentos que interfieren directamente con su absorción o que aumentan la acidez, lo que puede irritar el estómago, causar retención de líquidos, alterar la presión arterial o incluso generar inflamación que se extiende por todo el cuerpo, afectando desde las articulaciones hasta la claridad mental. Es precisamente esta combinación de factores la que lleva a muchas personas mayores a reportar molestias aparentemente inconexas, sensación de pesadez en el estómago, hinchazón repentina, dolores de cabeza después de ciertas comidas, insomnio, episodios de confusión leve o lapsos de memoria que atribuyen al cansancio, pero que en realidad pueden estar relacionados con la forma en que integran los alimentos en su vida diaria. Cuando los tomates se mezclan con sustancias que sobrecargan el hígado, por ejemplo, se produce una acumulación metabólica que ralentiza la eliminación de toxinas, y el cuerpo comienza a funcionar en un estado constante de compensación. Esto agota la energía, reduce el bienestar y afecta la vitalidad, algo muy común entre las personas mayores que, creyendo llevar una dieta equilibrada, terminan produciendo el efecto contrario. También es importante destacar que los tomates pueden interferir con la absorción de minerales cuando se combinan con ciertos alimentos inadecuados. En el caso de las personas mayores, las deficiencias de magnesio, calcio y potasio son especialmente comunes, y estas deficiencias influyen directamente en la salud ósea, la fuerza muscular, la regulación del ritmo cardíaco y la función cerebral. Cuando los tomates interfieren con los nutrientes que deberían absorberse, se produce una sensación de debilidad.
El dolor generalizado, los calambres recurrentes, las palpitaciones e incluso los episodios de confusión mental asustan a muchas personas mayores. Por lo tanto, comprender cómo actúa cada alimento en el organismo después de los 60 años es fundamental para evitar estas consecuencias silenciosas que, aunque no son inmediatas, tienen un impacto acumulativo con el tiempo y reducen la calidad de vida. Otro aspecto que siempre explico a mis pacientes es la relación directa entre las combinaciones inadecuadas de alimentos y la salud de la piel. La piel de las personas mayores ya experimenta un proceso natural de adelgazamiento y pérdida de elasticidad, y cuando existe una inflamación interna constante, pequeñas irritaciones que antes se resolvían fácilmente comienzan a persistir. Los tomates, combinados con ciertas sustancias, pueden intensificar los procesos inflamatorios que se manifiestan como enrojecimiento, picazón, sequedad excesiva e incluso pequeñas dermatitis que parecen aparecer sin causa aparente. Cuando la persona mayor elimina la combinación inadecuada, muchas de estas irritaciones desaparecen por completo en pocas semanas, lo que demuestra hasta qué punto el cuerpo reacciona a decisiones aparentemente simples que se toman durante las comidas. Por último, pero no menos importante, es necesario recordar que la digestión en las personas mayores depende mucho más de la armonía entre los alimentos que de la cantidad consumida. La microbiota intestinal envejece, disminuye su diversidad y se vuelve más susceptible a desequilibrios. Cuando se ingieren tomates junto con alimentos que interfieren con este proceso, se crea un entorno intestinal menos eficiente, lo que produce exceso de gases, hinchazón, digestión lenta e incluso cambios de humor como resultado de irritación interna. No es raro que las personas mayores de 60 años reporten tristeza, irritabilidad o ansiedad después de ciertas comidas, y esto no es casualidad. La ciencia ya reconoce que el intestino es un verdadero centro emocional del cuerpo, y cualquier alteración en él afecta directamente al cerebro. Y cuando profundizamos aún más en la comprensión de estas combinaciones aparentemente inofensivas, nos damos cuenta de que el mayor desafío para las personas mayores de 60 años no es solo identificar qué es bueno o malo, sino comprender cómo cada elección alimentaria moldea el cuerpo día tras día. Los tomates, tan apreciados y presentes en nuestras mesas, pueden ser un aliado extraordinario cuando se consumen de forma equilibrada y con los acompañamientos adecuados, pero se convierten en una complicación al mezclarse con ingredientes que desencadenan reacciones indeseadas que pasan desapercibidas para la mayoría. Muchas personas mayores, sin darse cuenta, crean un ciclo repetitivo, consumen una comida supuestamente ligera, creyendo que fortalecen su salud, pero horas después empiezan a sentir molestias vagas, como fatiga repentina, presión en la cabeza intermitente, irritación estomacal leve, hinchazón en pies o manos, y lo atribuyen todo al clima, la edad o el estrés, cuando en realidad el cuerpo simplemente intenta compensar lo que ha recibido. A lo largo de mi experiencia en la consulta, he observado que las personas mayores que realizan pequeñas modificaciones en su alimentación experimentan cambios profundos, no solo en la digestión, sino también en su disposición general, estado de ánimo e incluso claridad mental. Esto se debe a que el intestino, especialmente en esta etapa de la vida, funciona como un eje central que conecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo. La alteración digestiva causada por la combinación inadecuada con tomates desencadena una reacción en cadena que influye en el equilibrio emocional, la distribución de energía del cuerpo, la reacción de los vasos sanguíneos e incluso el procesamiento de la información cotidiana por parte del cerebro. Una persona mayor que comienza a comer de forma más armoniosa suele despertarse más descansada, sentir menos pesadez en las piernas, experimentar menos episodios de confusión leve y notar una mejora significativa en la calidad del sueño, todo ello porque el cuerpo finalmente funciona en un estado menos sobrecargado. Otro punto importante a destacar es que muchas personas mayores creen que, al haber tolerado ciertas combinaciones durante toda su vida, pueden seguir consumiendo los mismos alimentos de la misma manera indefinidamente. Sin embargo, el cuerpo humano experimenta profundas transformaciones que requieren adaptaciones, y es precisamente la falta de adaptación lo que hace que la salud sea más vulnerable. El cuerpo de la persona mayor ya no metaboliza la acidez de los tomates con la misma facilidad, y cuando se combina con ingredientes que aumentan esta carga, el estómago reacciona, los intestinos reaccionan, el hígado trabaja más de lo debido y los riñones tienen que lidiar con una mayor cantidad de desechos. Cuando el sistema digestivo se sobrecarga, la persona mayor lo siente directamente, pierde fuerza, siente sueño a horas inusuales, se irrita con mayor facilidad, experimenta fluctuaciones momentáneas en la presión arterial y nota que las actividades cotidianas parecen requerir más esfuerzo de lo habitual. Y con esto surgen problemas emocionales que muchos no asocian con la alimentación.
La persona mayor que quienes consumen constantemente combinaciones que irritan el sistema digestivo terminan en un estado de inflamación interna que afecta su estado de ánimo. Es común que se sientan más sensibles, ansiosos o desmotivados, creyendo que simplemente tienen un mal día. Pero al modificar su dieta, especialmente ajustando la combinación de tomates, muchos reportan sentir ligereza emocional, claridad mental e incluso una tranquilidad que no experimentaban desde hace años. Esto se debe a que la inflamación intestinal influye directamente en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que regulan el estado de ánimo y el bienestar. Y cuando el intestino funciona correctamente, el cerebro responde de inmediato. La circulación también se ve profundamente afectada por combinaciones inadecuadas. Muchas personas mayores no se dan cuenta de que la hinchazón recurrente en manos, tobillos y pies puede ser consecuencia de combinaciones incorrectas de alimentos. Los tomates, al mezclarse con ciertos alimentos ricos en sodio o que afectan el equilibrio de líquidos, pueden intensificar la retención de líquidos y causar una sensación de pesadez en las extremidades que dificulta caminar, hacer ejercicio ligero e incluso realizar tareas domésticas sencillas. Con el tiempo, esta retención constante genera un mayor impacto en el sistema cardiovascular, exigiendo un mayor esfuerzo a los vasos sanguíneos y al corazón, lo que produce fluctuaciones en la presión arterial y malestar que muchos describen como presión interna, algo difícil de explicar pero fácil de sentir. También es importante comprender que las personas mayores tienen una microbiota intestinal más sensible, con menor diversidad de bacterias beneficiosas. Cuando los tomates no combinan bien con ingredientes que fermentan en exceso o producen residuos difíciles de digerir, se crea un desequilibrio que afecta directamente la absorción de vitaminas esenciales. Esto genera un círculo vicioso en el que el cuerpo no puede extraer eficientemente lo que necesita, lo que resulta en debilidad muscular, fatiga persistente e incluso lapsos de memoria. La persona mayor empieza a pensar que simplemente está envejeciendo cuando, en realidad, solo está sobrecargando su cuerpo con elecciones alimentarias que se pueden corregir fácilmente. Y también está el tema del sueño, algo fundamental para quienes tienen más de 60 años. Un cuerpo irritado por combinaciones de alimentos inadecuadas tiende a producir más hormonas del estrés por la noche, lo que interfiere directamente con la calidad del descanso. Una persona mayor que cena algo aparentemente ligero, pero que incluye tomates y sustancias que estimulan la acidez, puede pasar la noche en vela, con sueños intranquilos y un sueño ligero y fragmentado que no permite un descanso profundo. Esta mala calidad del sueño crea otro círculo vicioso. Al día siguiente se despierta cansada, irritable, sin energía, con dificultad para concentrarse y con mayor inflamación corporal. Pero al ajustar estas combinaciones, una de las primeras mejoras que se notan es la calidad del descanso. La salud articular también se ve directamente afectada por estas combinaciones. Muchas personas mayores notan dolor en las rodillas, los tobillos, los hombros y las manos después de ciertas comidas, pero no lo asocian inmediatamente con los tomates y los alimentos que los acompañan. Sin embargo, cuando la combinación estimula la inflamación, estos dolores se vuelven más frecuentes e intensos, especialmente al despertar o después de largos periodos sentada. Al eliminar las combinaciones perjudiciales, resulta impresionante la cantidad de personas que reportan una reducción significativa de estos dolores en tan solo unas semanas, lo que demuestra que el cuerpo simplemente estaba reaccionando al exceso de acidez y a la inflamación interna generada por la mezcla inadecuada. Lo más interesante es que, cuando las personas mayores empiezan a comprender su cuerpo como un organismo que necesita armonía y equilibrio, comienzan a tomar decisiones más conscientes que transforman no solo su salud física, sino también su salud emocional. Los tomates pueden seguir formando parte de su rutina, siempre que se combinen correctamente, sin ingredientes que intensifiquen sus efectos negativos. De esta manera, se convierten en un poderoso aliado, aportando antioxidantes, mejorando la circulación, fortaleciendo la visión y contribuyendo a la vitalidad general. Pero todo esto depende de pequeños cambios realizados con conocimiento e intención. En definitiva, lo que más deseo es que toda persona mayor de 60 años comprenda que cuidar su alimentación no se trata de restricciones, sino de elecciones inteligentes. El cuerpo nos habla, y cuando aprendemos a interpretar estas señales, podemos prevenir molestias, estimular la energía, despejar la mente y vivir con mayor ligereza. Ajustar las combinaciones de tomates no es solo una recomendación nutricional, es una forma de restablecer el equilibrio interno, reducir la inflamación silenciosa y permitir que el cuerpo funcione lo mejor posible.